dale. Empecemos con esto y así les puedo terminar. Como deuda, había sacado una captura de pantalla para que terminemos el ejercicio de la vez pasada. Ah, sí. Así que vamos a terminarlo y después empezaremos otro. Tiene algo bueno esto de Lo voy mecánica. a buscar. Sí, lo bueno es que es muy, muy mecánico, es muy siempre lo mismo, tienen que acostumbrar a la muñeca. Entonces, después ya voy a dejar para que ustedes hagan un plano inclinado, así ya practican cómo reproducir lo que hicimos nosotros, ustedes. Y bueno, voy a compartir que por acá tengo lo Era el que... del tipo de la caja, ¿no? Sí, era lo que había azul, Lo no que sabía. pasó azul. Sí, 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 sí. sí, acá está. bien. A ver. Si ahí están viendo, aparece el pizarrón, supuestamente la foto. Y Paciente de 30. sí, entonces, voy a copiar esa última, Ujú. voy a copiarla en el pizarrón, así empezamos a resolverla. No la tenía copiada porque recién había terminado con los muchachos de mecanismos, así que... Pero recuerden que no nos daban la masa porque el ejercicio era más fácil y nos pedía menos cosas. Pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es, suponiendo que nos dan la masa, resolvemos. ¿Qué vamos a resolver? Bueno, vamos a recordar que esto era... Recordemos lo siguiente. Paren que me sonó el cosito. Dejo de compartir porque... Ahí está. Sí, sí, había escuchado, justo escuché el ruidito. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo andás? Escuché el ruidito y está... Hola, profe, Ustedes ¿cómo si está? ven algún ruidito, eso, muy buenas, ¿cómo andás? Si ven, escuchan algún ruidito y yo no me di cuenta, me frenan, así admitimos a los demás. Ah, y ahora viendo justamente lo de Matías, que de fondo hay un partido, bueno, a las 9 empieza Argentina, así que nosotros vamos a tratar de no pasarnos mucho a las 9. A lo sumo le sacaré 10 minutos, como máximo. Igual, si ya Profe, está dicho... pro- Sí. ¿Qué profe, le hago pasa? una pregunta. ¿Puedo corregir los trabajos? A ¿Puedo ver, corregir los trabajos? ¿qué corregí? No, si no te lo mandé, quiere decir que no lo corregí, pero la última vez que yo Ah, era entré para no saber había... si los hice bien igual. Ah, porque cuando entré, en la semana entré, no había nada para corregir. Se ve que después mandó Matías y vos, o no me figuraba a mí. No tenía nada para corregir. Claro, Yo sí, entré y digo, yo lo mandé un día después igual, porque no entendía y después me puse a ver videos y bueno, ahí lo hice. Yo lo bueno, mandé el entonces, lunes, ¿eh? mira, bueno, no sé, la verdad no sé, hay que ver eso, pero ahora si ustedes me dicen, ya me pongo mañana. El fin de semana es un excelente momento para eso, así que mañana me pongo a ver lo que mandaron y listo. Bueno, sí, dale, esperen hasta mañana que yo vea bien eso y les contesto a ver cómo están las cosas. Y bueno, porque sí es importante que si hicieron cualquiera, sepan, Claro. me mandé esta. Entonces, bueno, bien, gracias por avisarme, Camila. Dale, profe, gracias. Vamos a terminar ese de la vez pasada. Camila, si no recuerdo mal, no estuvo la vez pasada, así que no sabe cuál es, pero era uno que Azul nos dio de una guía de Azul con plano inclinado. Así que vos bancate que lo terminemos y después vamos a tratar de empezar otro. No, profe, ese día llegué de trabajar y me cansé y no me conecté a la clase. No, está todo fenómeno. Yo no digo por eso, digo porque ni sabés que estamos terminando. Entonces, no te preocupes. Después sí, obvio, yo sé, todas esas cosas, ni hablar, yo ya sé que ustedes tienen otras cosas. Está más que justificado todo. Y si a las 9 yo sigo y ustedes ya quieren ver el partido, corten ustedes tranquilos. Yo prometo como máximo 9:10 terminar, pero si ustedes a las 9 ya quieren estar viendo el partido tranquilo, cortan a las 9 y listo. Ya está, no hay ningún drama. Así que tranquilo. Bueno, entonces, eh, esto me voy a poner, déjenme ver una cosita, y ahora comparto el pizarrón y todo eso, pero voy a copiar lo otro que teníamos, bueno, esto voy a suponer que la masa no me la daban, pero voy a inventar una masa de 1 kilogramo para inventar algo fácil, lo invento yo, eso no estaba. Y la otra ecuación que sí teníamos era que FI
FI menos peso en I más la normal en módulo era la aceleración en I. Y todo esto era algo así, era un plano inclinado donde había una masita, M, y una fuercita que tiraba así. Y donde los ángulos estos, ya no me acuerdo, pero si alguien recuerda, había dos angulitos. Si no, ahora lo veo. Perdón, 30 y 20. Vamos a poner, no sé si Pasa que nosotros hicimos coincidir X con el de 20, con el de... el plano hicimos coincidir X con el de 20, con lo cual el ángulo que nos quedaba sobre el eje X era de 30. bien, entonces, Así. a ver, paren, ¿eh? Vamos a ver, porque yo Ahí no valía pena. lo estoy poniendo así. FI menos PDI más el vector de N igual a M por A por I. Está bien, Bueno, porque si M vale 1, no tendría mucho bueno, sentido o importancia, digamos, ¿no? teníamos, este era el de 30 que vos me decías, Ese era de 30, sí. y este 20, fenómeno. Che, no sé por qué ahora veo todo al revés el pizarrón. ¿Cómo se hace para invertir lo que estoy viendo yo? Porque estoy viendo al revés el pizarrón todo el tiempo. Hay algo que es espejo, creo. Eh, Cambiar fondo, cambiar... porque lo estoy viendo muy mal. Bueno, no se preocupen si no perdamos el tiempo, cualquier cosa. Mientras lo vean bien ustedes, está fenomenal. Bueno, entonces. Listo. Ahora, invento una masa 1 para poder resolver esto. Y lo que sí quiero que sepan es, en el sistema de referencia que habíamos elegido nosotros, era un sistema de referencia que iba así, con un origen en el punto donde salía la masa, y positivo para allá, pero las X, si hay algo importante, entonces que tiene que saber Camila, que nos tuvo la vez pasada, es que en los planos inclinados siempre el eje X nosotros lo vamos a poner en la dirección paralela al movimiento. Entonces, esto es X, y esta es la ecuación que rige X. La aceleración después de hacer Newton nos dio esto. Entonces, como G lo sé, y M es 1 kilogramo, automáticamente voy a tener la aceleración en X. Profe, Sí. nosotros teníamos dos ángulos, uno de 20 y uno de 30. Hicimos coincidir X con el de 20. X, hicimos coincidir. ¿Se entiende? Nosotros teníamos el plano del piso. Sí, este. Y después teníamos 20 grados de inclinación. Sobre esos 20 grados hicimos coincidir el eje X. Bien. Sí. Y después el ángulo de la fuerza, que es el que estamos calculando acá, era de 30 grados. Ah, el ángulo de la fuerza es 30 grados, entonces este es 30. Claro, es al revés. El de 20 sería el de abajo y el de 30 el de arriba. Listo. Bárbaro, bien aclarado. No me acordaba de eso. Fenómeno. Entonces, la fuerza es de 30. Listo. Bueno, entonces, yo lo que quiero que sepan es que ahora voy a terminar esto. Habíamos llegado a esto y la masa si ahora es 1 kilogramo, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer 60 dividido 1, o sea, 60 dividido 1 va a dar 60. Y Newton dividido kilogramo va a quedar. Que es algo que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos y saber qué es. La unidad Newton es la unidad de fuerza, con la que se mide toda la fuerza. Alguien puede usar kilogramo fuerza. Por ejemplo, cuando vamos a la balanza y yo me peso, dice 88 kilogramos fuerza. Hay que pasarlo a Newton. Los kilogramos fuerza nosotros usamos la unidad Newton, que es una unidad un poco más chiquitita, pero bueno, acá se usa esa. Y vamos a tomar esto nosotros. Si ustedes tienen 1 kilogramo fuerza, que es el que mide la balanza, si se fijan en la balanza dice KGF, y si no, dice una K con un palito arriba, que es kilogramo fuerza también. Esto para nosotros es 9,81 newton. Debido a la gravedad, justamente, como la gravedad es 9,81, cuando aplica sobre una masa de 1 solo kilo, da una fuerza de 1 kilogramo fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes ponen
una masa de 1 solo kilogramo en la superficie terrestre y la apoyan sobre una balanza, va a pesar 1 kilogramo fuerza. Pero esto es de kilogramo fuerza, mide la fuerza, que es igual a 9,81 newton. Y la masa se mide en kilogramos comunes. Es una unidad de peso que se hizo coincidir para que 1 kilo de masa pese en la Tierra 1 kilogramo fuerza. Pero no importa. La cuestión es que para nosotros vamos a trabajar en newton y la balanza no está en newton cuando nos pesamos, pero bueno, la mejor unidad para nosotros es el newton. Y newton, cuando le dividen por kilo, una cosa que está en el libro, que tienen que leer esas primeras páginas que yo le di, que no sé si eran 10 páginas de cuando empieza el capítulo del Sear Szymanski de mecánica, me parece que era el capítulo 4. Un newton dice, se define así, como kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado. Esa es la definición de newton. Kilogramo multiplicado por metro dividido segundo al cuadrado. Eso quiere decir que si al newton lo divido por kilogramo, quiere decir a todo esto divido por kilogramo, le pongo 1 kilogramo acá abajo, kilogramo con kilogramo se simplifican, buenas noches, y quiere decir que todo esto es metros sobre segundo al cuadrado, y me viene el fenómeno porque es una aceleración, así que está muy bien. Todas las aceleraciones para nosotros vienen kilogramos sobre segundo al cuadrado. Entonces, a partir de ahora, cada vez que ustedes vean newton sobre kilogramo, automáticamente ponen esto. Bien, después viene G, que ya lo voy a poner, nosotros lo tomamos como 9,81, si no dice nada, tomamos esto. Si quieren tomar 9,8 está permitido. Si ponen 10, recuerden que van a estar siendo como un poco brutos, pero bueno. Eso quiere decir 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, y el seno de 20, que ahora lo voy a dejar así, pero ustedes hacen en la cálculo seno de 20 y le va a dar 0, y pico. Y eso es la aceleración en X. Listo. Bueno, ahora hay que hacer esto. 60 menos esto por esto, listo, ya está. Tienen la aceleración en X. Entonces, esto es un numerito. Va a dar, esto está metros sobre segundo al cuadrado, esto también, listo, ya está. No importa cuánto es, pero ustedes hacen. Este por este lo hacen 60 menos eso y le da la aceleración en X. Y ustedes me dicen, ¿y la aceleración en X para qué la quiero? Y para saber cuánto demora en recorrer todo esto. Porque ahora, si esto que era una tabla que la habíamos apoyado en el camión, era una masa que subía a través de un camión, que era la tabla esta. ¿Cómo se llamaba esto que ponían al camión? La rampa, ahí está, decía una rampa. Si la rampa, estoy también todo especulando, ¿no? Si la rampa mide, porque el problema lo puedo inventar, seguir yo inventando que la rampa mide 5 metros, y sale del reposo, porque al principio estaba quietita la masa acá y yo la empecé a empujar. Porque esto sería lo interesante. Ahora que ya tenés la aceleración, si yo te digo cuánto mide la rampa y que sale del reposo, puedo calcule el tiempo de subida. Eso lo podemos hacer nosotros. ¿Y cómo? Y es un movimiento rectilíneo uniforme, mente variado. Entonces, si sé la aceleración y me dan la distancia a recorrer saliendo del reposo, uso la formulita de MRV de siempre y ya está, y calculo el tiempo. Listo. Ya lo vamos a hacer en otros, pero la gracia de calcular una aceleración es que la aceleración, esto es muy importante, la aceleración en mecánica clásica es el único puente que tengo a la cinemática. El único parámetro físico que aparece en las ecuaciones cinemáticas de MRV y que aparece en la ley de Newton es la aceleración. Entonces el vínculo, el puente para pasar de los datos cinemáticos a los datos dinámicos. Por eso es importante. Una vez que uno tiene la aceleración, ¿para qué la quiere? Y para calcular cosas cinemáticas. Bueno, y al revés, si me dan todos los datos cinemáticos, ¿para qué los puedo querer en dinámica? Y para calcular la aceleración, porque con la aceleración voy a la ley de Newton y saco la fuerza. Entonces, es el puente. Bien. Listo, se supone que esto después va a salir. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, voy a borrar esto y voy a dejar solamente esta, porque en un plano inclinado la parte en I es importante. Voy a resolver qué pasaba en I con las fuerzas.
en el eje Y teníamos solamente el peso que caía hacia abajo, la componente del peso en el eje Y, restando porque iba hacia abajo, la fuerza esta que tiraba en el eje Y hacia arriba, y la normal que la puse de esta manera también hacia arriba. Entonces, voy a borrar esto. Y voy a borrar también esto, porque voy a precisar este lugar. Entonces, FI, fíjense, la componente en I, nosotros ya teníamos fórmulas auxiliares que la vamos a repetir tantas veces que ya la van a tener anotada, pero la fuerza en I no, es así, es el módulo de la fuerza por el seno de 20, del seno de 30. Siempre las fuerzas en I o en X es haciendo Sokatova, es el módulo por el seno o por el coseno. Acá en I, la parte en I es justo el opuesto de este angulito 30, así que va con el seno. El peso en I es la masa por la gravedad, que es el peso, todo esto es el peso, y fíjense, acá no lo puse yo, pero nosotros teníamos el diagrama de Newton con el peso así, lo hicimos la vez pasada, teníamos el peso que se descomponía un poquitito en el eje X, esto era el peso en X, y un poquitito 20 grados. Claro, y acá había 20 grados acá, este era 20 grados. Entonces, si alguien me dice, che, ¿cuánto es el peso en I? Es como descomponer vectores, esto en matemáticas se hicieron es igual. Lo que pasa es que si quiero este pedacito, descomponer vectores, si yo tengo el peso, que sé cuánto pesa la masa, está. Entonces, lo que me están pidiendo es el adyacente. Fíjense, si yo sé esto, que es la hipotenusa de este triangulito, recuerden que yo lo dibujé muy mal, pero este ángulo es recto, y este ángulo es recto, por eso son descomposiciones. Las proyecciones siempre son perpendiculares. No importa que esté mal dibujado. Ustedes lo dibujan mejor, pero las proyecciones son a 90 grados. Quiere decir que este es un triángulo rectángulo y la hipotenusa es el peso. ¿Y este quién es? Si este que puse acá es 20 grados, este es el adyacente. Entonces un adyacente se calcula con coseno. Quiere decir que acaba el coseno de 20. Ya se van a acostumbrar que siempre igual. Siempre igual. Y acaba la normal. Y la normal es lo que me pedían. Todo esto viene, que ya lo vamos a repetir, en todos los ejercicios es lo mismo, así no se preocupen si ahora no están entendiendo, porque todos los ejercicios van a repetir exactamente el mismo procedimiento. La cuestión es que en cada reiteración del procedimiento les tiene que quedar algo un poco más claro a ustedes. Bueno, en este caso lo que les tiene que quedar claro, y ya tatuárselo de alguna manera, es lo siguiente. La aceleración en el eje Y, ¿qué significa acá cuando uno ve esto? Si yo puse mi eje X así, el eje Y es este, no tiene movimiento. Justamente, lo que está pasando es que en el eje Y no hay movimiento. No se mueve. Por eso yo le iba a preguntar, cuando hablamos hace 5 minutos atrás, que sacábamos la aceleración en X y íbamos a calcular un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sí, bien. Se justifica porque nosotros estamos moviéndonos solamente en X. Sí, pero en X es donde está el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sí que se justifica, porque es lo que te interesa, X. El movimiento ese, MRV, va a ser de X, en Y no hay. Y vos me decís, no, pero si nosotros habíamos visto que la ecuación MRV con la gravedad en el tiro oblicuo, acelerado estaba en el eje Y. Sí, bueno, pero la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado con ciertas aceleraciones para el eje que vos quieras. En un tiro oblicuo solo está acelerado en el eje Y. Pero esto no es un tiro oblicuo. Esto es un movimiento donde solo está acelerado en el eje X. Por eso, ¿no convendría calcularlo con movimiento rectilíneo uniforme solamente? Pregunto No, de no, ignorante, ¿no? porque hay aceleración. No, no, porque hay aceleración. Ah, tenés aceleración, claro. Ok, no dije nada. Hay aceleración en el eje X. Claro, no hay aceleración en el rectilíneo En el uniforme. eje Y no. Entonces ahí no. Perfecto, ahí quedó más claro. Gracias. Lo que tiene que quedar claro es que en el eje Y no se mueve este flaco, porque justamente por definición se mueve así y esto es X. No va haciendo, si fuera una pelotita que va rebotando se mueve en X y en Y. Pero esto no, esto quiere decir que acá
en todos los ejercicios, si hacen bien el sistema de referencia, y es realmente un plano inclinado, esto quiere decir no se abanana por el peso, ni cambia, no pasa nada, no es nada raro. Acá hay un cero. Cero. Si no ponen este cero, listo. Quiere decir que, no, no sé, están resolviendo otra cosa. No es un plano inclinado. Para que sea un plano inclinado, perfecto, y si uno hace coincidir el eje X con el del movimiento, en el Y tiene que haber un cero en la aceleración. Y listo, ya está, porque ahora no lo voy a hacer, pero esta F la habíamos sacado ya la vez pasado, me lo daban, pero era dato. Esto también lo tenemos porque es un kilo, esta es la gravedad. Todo dato, 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 y el único que no tenemos como dato es esto, la normal, que es la que yo despejo para saber cuánto es la normal de este plano inclinado. Y alguien puede decir, pero ¿por qué querés saber la normal? ¿Qué tiene importante una normal? Y una normal te dice cuánto tiene que aguantar tu piso. Si la normal es muy grande, tengo que poner acá de rampa un material que se banque esa normal, porque si no se banca esa normal, se va a romper. Entonces, esto es lo que me dice, de alguna manera, cuánto se tiene que bancar el piso, y en cuanto metamos el rozamiento, nos va a decir eso también. Nos va a decir cuánto afecta el rozamiento. Entonces, bueno, eh, listo. Este lo vamos a dejar acá, pero de acá se despeja la normal. Ahora, para recordar cosas y que digamos, podamos tener desde cero un problema, voy a plantear uno y lo vamos a dejar planteado nada más. Y es un tema, cuando los problemas se vuelven largos y no llego a terminar en una reunión un problema, esto de ir arrastrando de una reunión a la otra problemas puede ser como, bueno, eh, poco claro, pero son cosas que pasan y acostúmense porque va a ser cada vez más normal. Yo he ido a cosas en la facu que van problemas que han estado 3 clases y lo tenía que terminar yo, entonces pasa eso. Se supone que ustedes después tienen que tratar de unir o poder unir las cosas. Sé que obviamente si me lo contan una parte un día y el final de la semana, es obviamente que cuesta un poco más, pero bueno, pongan un poco de esfuerzo y leyendo el libro y después reviendo estas cosas, así eh, ayuda a complementar. Igual lo que más me interesa, más de una mecánica 1, después cuando estemos en mecánica 2, tal vez me interesen otras cosas, pero es que ustedes puedan reproducir un razonamiento físico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que a mí me interesa desde el primer día, yo le dije, son los razonamientos y las unidades. Bueno, las unidades está claro que le estamos dando importancia, y los razonamientos, ¿qué quiere decir? Que si uno está en tiro oblicuo, sabe cómo ubicar un sistema de referencia y las ecuaciones que tiene que usar para tiro oblicuo, y sabe reproducir unos pasos que son consistentes tanto con la matemática y la lógica como con las leyes físicas para ir para el lado correcto. Después se puede equivocar en el medio, puede haber un tropiezo, no hay problema. Pero uno tiene en la cabeza una línea de razonamiento física que lo puede llevar. Es un método efectivo que lo llevaría a uno, en el mejor de los casos si hace todo bien, a un resultado físico correcto. Bien. En la línea de razonamiento física, cuando uno tiene un tiro oblicuo, es una cierta línea de razonamiento que tiene un par de puntos en común a la que vamos a hacer cuando uno tiene un plano inclinado, pero hay pequeñas sutilezas diferentes. Entonces, ya vieron que la primera sutileza, que no sé si es tan sutileza, es que en un tiro oblicuo yo recomendaba poner un sistema de referencia X, seguía así. En lo de si pusimos X, seguía así. Ahora, en un plano inclinado, estoy inclinando el sistema de referencia. Entonces, tenemos que saber, de alguna manera, o tener una idea mínima de qué sistema de referencia vale o conviene en cada momento o en cada circunstancia o evento físico. Entonces, eso es lo que yo quiero, tiene que ver con parte del razonamiento. Si alguien me pone un plano inclinado así, no importa después los datos después van a venir. La cuestión es que si yo tengo, imagínense esto, voy a inventar uno para que lo resuelva. Voy a poner rozamiento para que aprendamos el nuevo integrante que viene invitado a la familia. Entonces, voy a poner un plano inclinado 30 con una masa todo al revés que antes, para que veamos que, ahora, el plano inclinado anterior estaba así, bueno, ahora lo puse inclinado para el otro lado, a propósito. La masa antes estaba abajo, bueno, ahora que sale arriba, qué sé yo. La fuerza antes se aplicaba en ángulo, bueno, ahora no se aplica en ángulo, se aplica así. Todo diferente. Sin embargo, vamos a ver que
se van a aburrir de las líneas de razonamiento, van a ser siempre las mismas, vamos a estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, voy a inventar, todo está inventado, pero justamente es una excusa para, bueno, ¿cómo sería la línea argumentativa de razonamiento para este ejercicio? Bueno, voy a inventar que esto sea 100 newton, todo inventado. Y que la masa sea 10 kilogramos. Y el ángulo es 30. Miren lo que voy a poner. Mu, la letra U, esta mu minúscula, que es como la U de los griegos, la letra mu, se llama coeficiente de rozamiento. Y estaría bueno que vean en el libro que hay dos estilos de rozamiento, por lo menos diferentes. Que uno se llama rozamiento estático y el otro rozamiento dinámico. Ustedes saben, cuando empujaron el auto, la otra vez hablamos, cuando empujan un auto, es mucho más difícil arrancarlo, hacer que comience a moverse toda esa masa, por el tema que decíamos de la inercia, que después mantenerlo en movimiento. Eso tiene que ver un poco, no solo con la inercia, sino que el rozamiento se opone de una manera diferente a cuando quiero mover las cosas que están quietas a cuando quiero mover las cosas que ya están en movimiento. Son dos rozamientos que se distinguen. Hay un rozamiento estático y un rozamiento dinámico. Siempre el estático es más grandote que el dinámico, por eso cuesta más mover, arrancar el movimiento de alguna manera. Entonces son cosas que están relacionadas, pero no me voy a meter en eso. Ustedes, porque llevaría un montón de tiempo, al no tener el aula, el contacto, si estuviésemos en ISO, me tomo una hora dentro del aula, de las que me dan, de las dos que tengo, me tomaría una y quedaría perfectamente claro la distinción. Pero por ahora, como no podemos darnos ese lujo, lo que voy a hacer es, espero que ustedes puedan leer esa parte del libro, en esas páginas del libro, el coeficiente de rozamiento, y la diferencia entre coeficiente de rozamiento cinemático y dinámico, o estático y dinámico, sí, estático o dinámico, si estoy quieto o si estoy en movimiento, cambia. Listo. Entonces, yo voy a suponer que hay un rozamiento que ya lo doy el coeficiente, y es 0,1. Y esto ya va a estar en movimiento. De alguna manera la caja empieza ya con un movimiento. Voy a ponerlo, no sé, voy a inventar que sea 10 metros por segundo. Estoy inventando todo. Total, el razonamiento, recuerden esto. Una línea correcta argumentativa no depende de los datos que me dan ni de lo que me pide el problema. Así que, ¿qué datos me dan y qué me pide el problema? Es como, bueno, un detalle. Entonces, vamos a suponer esto. Hay un plano inclinado con rozamiento. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,1. Digo dinámico porque ya viene en movimiento. La masa, 10 kilos. Se le opone, alguien lo quiere frenar porque está bajando muy rápido. Una masa de 10 kilos, baja 10 metros al segundo, está bajando muy rápido y yo lo quiero frenar. Y vamos a suponer que estos son 5 metros. De acá a acá la base, 5 metros. Todo inventado. La fuerza que se le opone son 100 newton. Y está, fíjense que yo siempre dibujo bastante mal, pero intenten dibujar una fuerza absolutamente horizontal, que se aplica a la masa. ¿Y qué me piden? La excusa para decir, bueno, yo ya cuando veo esto, ni preciso los datos, yo miro esto y ya empiezo a razonar. Pero la excusa para empezar a razonar es, el ejercicio diría, usted me puede calcular la velocidad, vamos a poner esto en A y B. ¿Puede calcular la velocidad cuando llega a A? Esa sería la excusa. ¿Usted es capaz de calcular con qué velocidad llega acá? Venía a 10 y yo lo quiero frenar un poco. ¿Con qué velocidad llega? Si es que llega, mirá si se quedó en el medio. Lo frené antes. Bueno, no importa. El tema, lo que yo quiero que ustedes puedan empezar a agilizar y que es más de la muñeca. Yo veo esto, listo, ya está. No preciso nada. Es como captura, en lugar de captura de pantalla o captura de lo que aparezca, si lo estoy viendo en un PDF, mi mente ve esto, que es un dibujo,
y automáticamente empieza a hacer esto. Es automático, no estoy pensando nada. Es como que la muñeca lo hace. Supongan que esto y esto tienen la misma inclinación, ¿no? Este es el eje X, que lo puse así. El sistema de referencia lo voy a poner con el 0, donde lo ponemos al C, X positivo en la dirección, en el sentido también del movimiento, dirección y sentido del movimiento, y el eje Y perpendicular. Y prendo el cronómetro cuando empieza a moverse. Y alguien puede decir, ah, bueno, pero esto ya venía en movimiento. Bueno, cuando apenas pasa por B. Porque quizás esto es más largo y ya venía en movimiento y yo saco la foto y empiezo a ver el problema cuando pasa por B. La cuestión es que hay un evento físico que es esta masa de 10 kilos se encuentra en este lugar, en el punto B, con esa velocidad cuando yo prendo el cronómetro. Todo eso se da junto. Tener esta masa con esta velocidad estando en este punto se da cuando yo prendo el cronómetro y lo pongo en cero. Listo. Entonces, aclarado eso, esto lo pongo acá. Acá no se dibuja porque es un punto. Yo acá sí lo dibujé porque es un diagramita, o así una figura de análisis nada más, como una cajita. Pero acá es este punto, y en este punto nacen todas las fuerzas. En este punto tienen que nacer todas las fuerzas. Y acá solamente voy a dibujar fuerzas. Una vez que puse el X y el Y de esa misma manera, empiezo a dibujar fuerzas. Entonces tengo que ver. Es como que miro qué fuerzas hay. Y yo puedo decir, mira, no me dijeron nada, pero esto tiene que estar en la Tierra, no puede estar flotando en el espacio. Entonces, ya por estar en la Tierra, tiene que estar el peso derecho hacia el centro de la Tierra. Y alguien puede decir, ¿cómo sabes que el centro de la Tierra está por abajo? Y porque esto tiene 5 metros nada más, y la Tierra está sobre la superficie terrestre, que para 5 metros la puedo considerar absolutamente plana. La curvatura de la Tierra en 5 metros es despreciable, quiere decir que puede ser un plano perfecto, y el centro de la Tierra estaría justo abajo. ¿Entienden? Entonces, obviamente, si esto va, en lugar de ser 5 metros, va de Buenos Aires a Moscú, el centro de la Tierra no está para abajo. ¿Entienden? Porque imagínense un triángulo que va de acá a Moscú, también que, y encima imagínense, estoy inventando absolutamente, pero Buenos Aires y Moscú. Va a tener que tener concavidad. ¿Cómo? Va a ser un triángulo con cavidad. Claro, pero bueno, pero imagínate que no. Puede ser, sí, podría ser justamente como decir así, respetando la concavidad de la Tierra. Y después, no sé, así y así. Bueno, eso podría ser. La cuestión es que si voy ahí, el centro de la Tierra no está para abajo perfectamente, fíjate. No va a quedar así. Y aunque no tenga concavidad, si voy por el centro, esto lo pongo por el centro de la Tierra, derecho atravesando de acá Moscú por el centro, metiéndome, esto tampoco va a ir derecho. Así que, de alguna forma, es una aproximación terraplanista del peso derecho hacia abajo. ¿Entendés? Y está bien, porque en 5 metros, para mí es plana la Tierra. Pero está bien, esos son detalles mínimos que no hay que saberlos, pero aviso por si ustedes se hacen preguntas de pronto que puedan ir más por ese lado. Listo, entonces dibujo el peso, derecho al centro de la Tierra. La normal nadie les va a decir nunca que está, pero siempre hay una fuerza que para que esto no se caiga y no se hunda, no deforme el piso y no lo agujeree, tiene que haber una fuerza que es perpendicular al piso, o sea, perpendicular al eje X, por eso está en el eje Y, y se llama normal. Nace también en el punto. En el mecanismo de Newton, todas las fuerzas nacen en el punto, en el origen. Y después, alguien me dice, el rozamiento también te va a molestar. Está acá. Si hay rozamiento, usted lo tiene que poner. ¿Y cómo se incorporan los rozamientos en los diagramas de Newton? Todos los rozamientos se oponen al movimiento para nosotros por ahora. Si a alguien le gusta la Fórmula 1 y le gustan las rodaduras y cómo avanza un auto y todo, sabe que al contrario, uno patina cuando hay poco rozamiento con la pista, patina y se queda arando.
preciso rozamiento para avanzar mejor y más efectivamente. Entonces, ese rozamiento lo vamos a despreciar ahora. Se llama rozamiento por rodadura. Quizá en mecánica 2 podamos ver algo mínimamente, que hay que ver. Y este rozamiento se llama rozamiento por fricción, o sea, por deslizamiento. Y siempre se opone al movimiento. Todo esto fue para decir que cada vez que tengan ustedes un rozamiento, se oponga al movimiento, pongan una fuerza. Si el movimiento es para allá, yo sé que posiblemente sea este, de haber movimiento, va a ser para allá. Entonces, rozamiento en contra. Fuerza, rozamiento. F ros le pongo. Y los palitos estos que son todos vectores, no importa. Listo. Y falta una fuerza que es, ahí me dice, Juan Pablo, mira, acá hay alguien que te está aplicando una fuerza, vos todavía acá no la pusiste. Entonces, bueno, hay que poner esa. Pero es todo viendo. Fíjense que el razonamiento más importante es interpretar este dibujito y pasarlo acá. Y a ver si ustedes están de acuerdo que esto es donde más falla la gente. Como este era absolutamente horizontal, la voy a hacer nacer donde nacen todas las puntas y de forma totalmente horizontal en el sentido que va para allá. A esto voy a llamar F. Y ahí también acá podría decir, bueno, salió una F media rara. Es F con palito. F, vector. Entonces, alguien me podría decir, acá la hiciste un poco más larga que acá. No importa, no se preocupen hasta dónde dibujan los vectores, acá no importa. El método analítico prescinde, o sea, se puede prescindir absolutamente de la longitud de los vectores. Lo importante es la relación que hay entre las direcciones y los sentidos. El módulo después viene. La Entonces, última fuerza de que es, esta bueno, fuerza es la que aplica un flaco, supuestamente vos para frenar la caja. Vos querés frenar la caja, ok, ok. alguien quiere frenar la caja. Imagínate que en el bla bla decía, alguien quiere frenar esta caja. Y le aplica una fuerza hacia abajo. Perdón, Perfecto. así, para Sí, sí, frenar. sí. Entonces, si de acá no les parece muy loco pasar acá, es como que, bueno, ahora hay que creerse lo que dijo Newton. Pero si hasta acá lo pusieron, yo lo que diría es un detalle soberbio, ¿no? Que siempre va a pasar también. Como en todos los problemas, siempre el peso va derecho al centro de la Tierra, la normal siempre perpendicular al movimiento y el rozamiento siempre oponiéndose al movimiento. Siempre este angulito que aparece acá va a ser el mismo que forma el peso con el eje Y negativo. Alguien lo puede sacar por cuestiones así de hacer trigonometría, está perfecto, lo pueden hacer. Yo lo que digo ya se los adelanto que el ángulo que el peso forma con el eje Y negativo, en este caso nuestro, por cómo elegimos el sistema de referencia, con positivos hacia arriba, es el mismo que el que forma el plano inclinado con el piso. El mismo. Listo. Y a partir de ahora, miren lo que voy a hacer. Digo, la normal no la voy a descomponer porque está entera en el eje Y. La fuerza de rozamiento no la voy a descomponer porque está entera en el eje X. Pero el peso y la fuerza esta sí admiten descomponerse o descomposición, admiten en los ejes. Hago el famoso tuk-tuk-tuk, que corte a 90 grados. Y acá lo mismo con el peso. Mis dibujos siempre son horribles, pero ustedes intenten hacer algo. A esta parte, siempre todos los cortes son a 90 grados, para que sea una verdadera descomposición, si no, no es descomposición. Y esto lo llamo peso en X, porque está todo en X. A esta parte la llamo peso en el eje Y, y lo pongo acá, pero sería igual a esto, porque al ser un rectángulo los opuestos son iguales, lo pondría de acá hasta acá. A esto, que es F, pero en el eje Y, no coincide justo con esto. Puede no coincidir. A esto lo llamo, para no seguir ensuciando ahí, lo llamo F en el eje X, porque esto es el eje X, perdón. Esto es eje X, esto sería acá, Fx, y esta partecita, que podría ir acá, yo para no ensuciar todo acá, la llamo F en Y. Entonces, esto se compuso en dos partes. Una que proyecta acá, que es igual a este y se llama Fi, y una que proyecta en el otro lugar y se llama Fx. Y lo mismo el peso. Entonces, en el método de Newton, lo que importa no son los vectores en sí, sino importan las proyecciones en los ejes. Lo que importa es eso, las proyecciones en el eje X y la proyección en el eje Y.
A partir de ahora, y acá es donde vamos a dejar nosotros, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la aceleración en Y. Aplico esto y ya está. Después de ser reemplazar, pero el razonamiento es poner un buen sistema de referencia, pasar a esto que se llama, recuerden, lo vamos a repetir muchas veces, diagrama de Newton o diagrama de las fuerzas, donde solo se dibujan fuerzas. Alguien me dice, esta velocidad que está acá, que apunta hacia abajo y es 10, ¿por qué no es un vector que dibujaste acá? ¿Por qué no dibujaste la velocidad? No. Acá se dibujan solamente fuerzas en el método de Newton. Y dibujé todas las que hay. Que en este caso es peso, normal, fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada por el tipo que quiere frenarla. Hay 4. Lo que pasa es que de las 4, 2 se descomponen en X y en Y. Entonces, voy a aprovechar que quedan 3 minutos hasta las 9 y voy a escribir. No terminamos la clase. No se grafica la gravedad porque la estás graficando con el peso, ¿verdad? Claro. Y porque la gravedad, Es masa por peso. en realidad el peso es masa por gravedad, pero la gravedad sería una aceleración. Nosotros tomamos la gravedad como una aceleración. Y acá Sí. no se grafican No aceleraciones. se grafican Pero, aceleraciones. pero sí se grafica masa por gravedad, que es el peso. Así que entra. Sí. Así Ok. que, listo. Voy a hacer esto. Borro esto y voy a decir cómo queda. Y con eso terminamos y lo seguimos la próxima. Ustedes háganme acordar para que yo termine este, sí o sí. Y voy a poner, muy fácil, en el eje X, ¿qué me quedó? Y esto que se llama peso en X, aunque no lo sepa, pero se llama peso en X. Después vemos cuánto es. Pero para razonar no me interesa saber cuánto es. Yo sé que tiene que haber algo para allá que se llama peso en X, positivo porque va para allá. Este cachito es positivo porque va del 0 para la derecha. Menos una fuerza de rozamiento. Este cachito también está en X para el otro lado, por eso lo puse restando. Menos, a ver si están de acuerdo, hay una fuerza en X, que yo la grafiqué acá, fuerza en X, pero en realidad también estaría acá. Yo no quise superponer todo para que no quede feo, pero esta fuerza tiene un aporte negativo en X, que es este. Negativo. Entonces, esto que yo dibujé acá es igual a acá. Entonces, para no dibujar todo sobre los ejes, a veces uno o hace algo más grande y le pone colores, o bueno, a veces lo pone acá. Pero esto está acá, que es en X. Y esto está acá, que es en Y. Listo. ¿Y qué más hay en X? ¿Hay algo más? Peso en X, fuerza de rozamiento para allá, la normal no todo en Y, y el peso. El peso está totalmente en X. No hay nada más, si no estoy viendo mal, en X solamente tenemos peso, fuerza de rozamiento y componente de la fuerza en X. Listo. Entonces eso quiere decir que tiene que ser igual a masa. Ya lo voy a poner. Como ya me daban la masa que inventamos, pongo, Newton me decía, masa por aceleración en X. Ah, bueno. Y ahora lo mismo en Y. Y en Y ya se los hago corto. La normal, para arriba, lo pongo acá, pongo en módulo, porque estas las componentes, todas las componentes en Y. Y la componente en Y es todo el módulo de la normal en el eje Y. Si se olvidan o no ponen los módulos, se va a entender. No importa. La cuestión es que es el módulo de la normal entero en el eje Y positivo, porque está apuntando hacia arriba. Le resto el peso en Y. ¿Por qué le resto el peso en Y? Porque justamente esta proyección del peso en Y va acá. Y se resta, va para el otro lado de la normal. ¿Y qué más le voy a restar? Y mirá, yo digo, acá hay una fuerza en Y, que también está tirando hacia abajo, o sea, tirando en contra del Y positivo esa fuerza. Es como empuja hacia adentro del plano. Y el eje Y sale del plano, entonces va en contra, menos Fi. Después hay que ver cuánto es cada una de las cosas, pero yo estoy escribiendo todo de forma correcta. Listo. Y esto es igual, me parece que no falta ninguna. Cualquier cosa ustedes revisen. Por aceleración en el eje Y. Y ya está, escribí las dos. Me quedan dos ecuaciones y bueno, a lo sumo puedo tener dos incógnitas. Ya está. Después hay que ver cuál es la incógnita que tengo. No, bueno, vamos a ver. La próxima seguimos. Pero el peso lo voy a tener, la fuerza de rozamiento la voy a tener, la fuerza en X la tengo. O sea, las incógnitas básicamente es la normal y la aceleración en Y. Yo ya se los adelanto, la próxima hacemos, pero esto no lo tengo. Y la aceleración en X tampoco. ¿Y la aceleración en Y la tengo? Y sí,
obvio, si no se mueve en el eje Y, que este es un cero grande como una casa, es lo que se empieza a repetir de patrón en todos los ejercicios. Si pongo bien el sistema de referencia, no se puede mover en el eje Y. Bueno, entonces, fíjense, no es nada. O sea, en menos de un pizarrón ya está casi terminado el ejercicio. Después faltan unos detalles de matemática, o sea, sí, Ahora, si yo multiplico 10 kilogramos por A de I, que sería 0, también se convierte en 0, ¿o no? claro, ya pones un 0 ahí. 10 por 0, 0. Todo esto te va a Ya quedar un está. 0. Listo, mejor. La próxima lo terminamos bien. Hoy no quiero seguir emocionándome, pero bueno, la próxima vamos a terminar este ejercicio. Incluso voy a recordarlo, ahora hago una captura de pantalla, pero voy a recordarlo mínimamente lo que inventamos, para que, bueno, nos pongamos en tema, porque sé que de una semana a otra pueden pasar muchas cosas y no se bien, así bueno. Bueno, vayan tranquilos y bueno, esperemos que salga todo bien y voy a tratar de corregir Uy, lo perdimos. ahora el sábado si mandaron qué cosa, molesté por mail y listo. Dale. Gracias, profe. Buen fin de Dale, semana. nos vemos. Buen fin de semana a todos.